sobre este acercamiento a la tradición. Muchas personas lo quieren hacer y lo intentan hacer. Llegan a un grupo de tradición que regularmente son grupos de danza y la experiencia que tienen ahí no es muy agradable. Pero son personas que siguen buscando y nos han preguntado dónde puedo aprender un idioma, con quién tiene la autoridad para poder mostrarnos algo más de lo que es nuestro, pues nuestro legado cultural, nuestro legado ancestral. ¿Cómo pueden acercarse? ¿Para qué se acercarían en todo caso con ustedes? Adelante. Sí, en base a esta pregunta que en esta ocasión me hacen, yo les quiero compartir un pensamiento que tiene que ver con las lenguas originarias de México y de todo el mundo. Este pensamiento en lengua náhuatl yo lo titulé Suspiro del Tiempo, que en lengua náhuatl es y el Tzitziguili Xoxcahuitl, suspiro del tiempo, porque cada lengua en su proceso de creación, la visión indígena se constituye conjuntamente con el universo mismo. Nosotros somos ese entorno, ese universo mismo, y lo voy a leer para ustedes. Yeclaneshti, Sehueye Atehuehuetzin, Ica Totome, Isosonalcuicayo Nemiliscli, Coxtecayo y Texpa Inclena Iclamis. Suspiro del tiempo. Amanece una cascada de pájaros, susurro a la vida, arrullo de eternidad. Una lengua indígena para nosotros que somos pertenecientes a una cultura originaria, es un código de acceso a diferentes niveles, particularmente lo que reflexionábamos en el segmento anterior, dentro de la medicina, una palabra, una frase, digamos, que se transmita con una carga negativa, puede dañar al ser humano, pero también puede hacerla vivir, que se sienta contenta, que se sienta feliz, que se cure. En esta situación, la lengua posibilita este código de acceso al ser humano. Y aunque no propiamente nuestra asociación en términos generales es un objetivo central, a través de la literatura nosotros queremos que los seres humanos puedan sentirse bien, puedan reconfortarse como seres integrados en el entorno. Y para esta situación quiero recomendar a todos los que nos están viendo, a todos los compañeros que se quieran acercar al aprendizaje de una lengua indígena, que realmente lo hagan con mucho respeto, con mucho aprecio, mucho cariño, porque yo lo menciono en este pensamiento que les acabo de compartir, que una lengua es un suspiro del tiempo. Propiamente en evolución una lengua ha sido, digamos, protagonista, ha sido en este caso, digamos, vivencialmente y contemplativamente presente en la evolución del universo mismo, y de alguna manera a mí me llamó la atención la sonoridad en todo el entorno del universo, los pájaros, los árboles. Nosotros no concebimos un estado de silencio, no existe. Todo el entorno tiene una sonoridad, y en esta situación, pues bueno, yo los invito a todos los diversos compañeros que se quieran acercar a una tradición, a una cultura, a una literatura, que lo hagan con mucho respeto, porque realmente en esta representación estamos nosotros mismos, nosotros somos entorno, somos el espacio, somos el universo mismo, y pues se debe de hacer este acercamiento con mucho respeto. Obviamente a veces nos encontramos en el camino, digamos, alguna
representación, algún personaje, algún grupo que, digamos, esté, digamos, desorientando de alguna manera, por decirlo así, esta orientación. Nuestras culturas son culturas colectivas, culturas incluyentes, culturas que persiguen el bien del ser humano, de todo lo que nos rodea. Somos seres incluyentes y de alguna manera ya nosotros nos daremos cuenta en base a esta reflexión de con quien nos acerquemos si realmente persigue este objetivo que estoy mencionando. Como seres integrados no tenemos en la literatura, en nuestros actos, en dañar al ser humano, al ser que nos rodea en el entorno. También aquí quiero reflexionar que, bueno, en cuanto a la situación de seres integrados en el entorno, es propiamente un conocimiento, una reflexión que recibimos de nuestros mayores, y en la medicina, en la palabra que cura, pues lo tenemos propiamente como elemento central para fortalecer al ser humano, y de esta manera también resolviendo una pregunta de que qué aporte tienen las culturas originarias, las lenguas indígenas a la humanidad, y propiamente este aporte tiene que ver con esta concepción del ser integrado. El ser integrado que forma parte del entorno solamente se entiende a través de la permanencia de este entorno. Entonces lo que nosotros podemos aportar, las culturas originarias, a la humanidad propiamente, es la permanencia de ese entorno. Y si nosotros protegemos este entorno, nosotros nos protegemos para perpetuarnos a través del tiempo, por lo cual, pues bueno, esta es la enseñanza particularmente que nos traen nuestros antepasados, los diversos maestros que aquí en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas pertenecen. A través de la literatura, ellos en todo momento están reverenciando, están recordando, están teniendo en un papel muy importante ese entorno que propiamente es donde nosotros brotamos. La metáfora indígena de todas las culturas, pero propiamente de la lengua náhuatl, es que nosotros somos depositados en Tonantzin-Tlali, la madre tierra que nos sustenta en su vientre, como un ashkli, una semilla que es depositada por Tloquenahuaque, Palnemohuani, Teclazotiotzin, que es el dueño del cerca y de lo distante, el que está en nosotros y en todas partes, o también el que nos aprecia. Es depositada pues una vida como un ashkli, una semilla, y de ella brotamos. En esta concepción de que somos una semilla ya está implícito el destino del ser, de los seres en el universo, que en este caso como semillas es brotar sobre la tierra y venir a florecer. La representación de la flor es la palabra. Entonces cuando nosotros como flores, como vegetales que nacemos sobre la tierra, sobre nuestra madre tierra, damos nuestra fragancia, es la representación de la palabra florida, que en los diversos materiales es expresamente la representación de la vírgula de la palabra, que es digamos el ser humano en plenitud, que viene a, digamos, sacar su fragancia para que en armonía esté en el entorno. Entonces este es el destino propiamente del ser humano, que nosotros seguimos compartiendo como representantes de culturas originarias, y pues es este diálogo intercultural, multicultural, que propiamente en este momento de la globalización estamos realizando a través de la difusión de nuestras lenguas originarias, que en este momento, pues bueno, es algo que ya no podemos evadir, es algo que necesariamente se está realizando, y nosotros nos estamos incorporando a este espacio de la multiculturalidad, del plurilingüismo, como Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas.